¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema de el FOAPROA que sin duda alguna marcó a generaciones enteras de este país y que fue protagonizado por una clase política, una clase empresarial que incluso en la actualidad aseguran que lo hicieron para salvar la economía. La cabeza de todo ello, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, ha aparecido en el escenario nacional asegurando que debe de auditarse el Tren Maya, el AIFA y otras obras del presidente López Obrador y ha reiterado que la decisión del FOAPROA fue determinante para sacar adelante al país. La doctora Claudia Sheinbaum fue enfática en señalar que Cedillo es todo menos un paladín de la democracia, ni mucho menos, por supuesto, un personaje del cual pueda sentirse orgulloso México. Pero vamos a platicar precisamente de todo esto con mi querido Mercurio Cadena, abogado obradorista, quien saludo con muchísimo gusto. Mercurio, ¿cómo estás? Bien, querido Jesús, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio y gracias por tenerme de nuevo para acá. Siempre un gusto. Hombre, el honor es nuestro, querido, que nos ayudas a entender y enriquecer la discusión. Oye, pues yo la primera pregunta que te hago es, el FOAPROA, Cedillo, ¿cómo lo valoramos? ¿Cómo lo entendemos? ¿En dónde lo situamos en nuestra historia, en nuestro presente, oye? Yo creo que el Fobaproa fue un robo al patrimonio nacional que se estructuró como un intento, se vendió como un intento de protección a los ahorradores. De hecho, el nombre completo es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y su objetivo, grosso modo, desde su creación el 18 de julio del 90 en la entonces nueva Ley de Instituciones de Crédito, directamente en su artículo 122, era ser un mecanismo de protección al ahorro, es decir, era un intento por proteger la liquidez de los bancos para que, en llegado caso, eh, las crisis financieras que se vivieron en las décadas de los 80 y los 90 no perjudicaran la posibilidad de pago, la posibilidad de afrontar obligaciones financieras por parte de los bancos. Sobre todo, y ese era el discurso, porque si los bancos no pueden pagar, son los depósitos de ahorro de las personas que les confían su dinero las que se van a perder y las personas entonces no podrán acceder a su dinero. Eso generará una espiral de temor, de preocupación, empeorando las posibles crisis. Entonces, el FOBAPROA nace, un fondo, por cierto, administrado por el Banco de México en su momento, nace con la intención de ser una especie de buffer, Jesús, de tal suerte que se le destinan cierta cantidad de recursos a un fideicomiso, uno más, un famoso fideicomiso más, para que, digamos, entre emergentemente cuando estas situaciones, estas crisis se dan y pueda ayudar a los bancos a hacerle frente a sus obligaciones y no se genere esta crisis, esta tensión por la falta de liquidez de los bancos en determinado momento. Entonces, digamos que sonaba relativamente bien, digo, con todas las crisis que supone el sistema neoliberal bancario, pero digamos que del 90 al 94 no pasó más que algunos pormenores y demás. ¿Qué sucede en el 94? Bueno, pues se da una de las peores crisis de las que tiene memoria este país, eh, causada por muchas razones. Una de las más importantes que recordará bien el auditorio, pues tenía que ver, por ejemplo, con el sobrevalor que tenía el peso en ese momento. Recordemos que el 94, y esto es una cosa importante, era una coyuntura electoral. Fue un año electoral en el que se acababa, era el último año de Salinas, y el que paulatinamente sería el primero de Cedillo, no el año completo, sino entraría el 1 de diciembre, ¿no? Hablando de algo que ahorita vamos a tocar. Pero era un contexto complicado, había un peso sobrevaluado, había un déficit de cuenta corriente brutal. Jesús, probablemente el auditorio lo recordará, se gastaba más o menos el 7% del PIB en un déficit de cuenta corriente, porque lo que hizo Salinas, siguiendo una tradición priista de toda la vida, fue gastar muchísimo en año electoral para tratar de garantizar que las preferencias se mantuvieran hacia el PRI.
Y además, y esta es una cosa importantísima para hacer la evaluación, Jesús, hubo muchos créditos muy irregulares de difícil recuperación que se hicieron en ese momento. Había una situación, digamos, de relativa confianza que permitió que los bancos dieran préstamos muy irregulares, ¿no? Argumentando la baja tasa de interés y el crecimiento económico que estábamos teniendo. En ese entonces Salinas era considerado un héroe nacional. Sí. Y eso, eso permitió que se emitieran muchos créditos muy dudosos, entre ellos, por ejemplo, varios de la familia Salinas, ¿no? Que de entrada hoy no se hubieran emitido porque muy probablemente se hubiera considerado que no iban a poder ser pagables. Además de las muertes en el PRI, ¿no? Y el STLN, ¿no? Que todo eso generó un contexto de mucha tensión, que generó preocupación en los inversionistas y que empezaron a retirar, y aquí empieza la crisis, una cosa que se llamaban tesobonos, Jesús, ¿te acuerdas de los Ujú. tesobonos? Sí, sí. Fue un instrumento financiero que se inventó Salinas para mantener justamente el nivel de gasto que tenía el último año. Y eran unos instrumentos financieros muy raros, porque se compraban y se vendían en pesos, pero se garantizaban en dólares. Entonces, todo este contexto que estamos platicando generó mucho miedo en los inversionistas que entonces empezaron a retirar su dinero en tesobonos. Y como se tenían que pagar, porque estaban garantizados en dólares, se tenían que pagar con las reservas internacionales del país, las reservas se fueron mermando y mermando y mermando. ¿Qué hubiera tenido que suceder en un contexto normal? Bueno, hubieran tenido que subir la tasa de interés, frenar, más bien reducir la base monetaria, y eso inevitablemente hubiera detenido la economía, Jesús. Pero no querían hacer eso. Recordemos, era año electoral. Entonces, lo que terminaron haciendo fue que el Banco de México compró deuda para poder hacerle frente a estas obligaciones, no subir la tasa de interés, mantener la base monetaria, y eso lo único que provocó fue que se fugaran más y más y más dólares, con lo cual la crisis paulatinamente era inevitable. Y aquí viene una cosa fundamental, Jesús, que es lo que la gente más recuerda del Fobaproa. Una de las cosas que se tenían que ajustar a partir de ese contexto era la tasa de cambio. Era ya insostenible la tasa de cambio que en ese entonces estaba como a 3.4 pesos por dólar, imagínate. Lo que se dice, y aquí empiezan los rumores, es que Salinas y Cedillo tuvieron una reunión. Lo que dice Salinas es que él le propone a él distribuir la carga del ajuste de la tasa de cambio para que la mitad se hiciera en el final de su gobierno y la otra mitad en el inicio de Cedillo. Se dice, insisto, que Cedillo dijo no, yo voy a absorber el golpe completo como para evitar problemas en las elecciones y demás. Así se hizo. Sin embargo, viene lo que se conoce como el error de diciembre, según Salinas, que es Cedillo decide asumir esa carga completa y la anuncia, Jesús, antes de que suceda, a inversionistas y empresarios extranjeros. Según él, su cálculo político era que eso iba a generar cierta calma en los mercados para evitar que esto escalara. Todo lo contrario, los inversionistas y los financieros pues no tienen sentido patriótico. Eso más bien lo que hizo fue aumentar, que se retiraran su dinero, aumentó los efectos de la devaluación y además hizo que subieran las tasas de interés de una manera brutal y también volvió impagables entonces las deudas, no solamente de esos inversionistas, sino también de muchas familias que perdieron una parte importante de su patrimonio, sobre todo si tenían algún crédito con tasa variable. Con lo cual, todas las deudas o una parte importante de las deudas del país, fueran de grandes inversionistas o de la gente común, se volvieron impagables y eso es lo que conocemos como la gran crisis del 94 y el error de diciembre de Cedillo y de Salinas. Y ahí, digamos, el saldo, pues a mí me parece que queda muy claramente entre los dos. Dos figuras muy emblemáticas del neoliberalismo que no se ponen de acuerdo con respecto a quién tuvo el error y que por lo tanto carecen ambos, no solamente Cedillo, sino ambos, de cualquier autoridad económica, financiera, internacional, Jesús, para venir a sermonear acerca de nada. Eso me parece que es importante decirlo. Y Cedillo quizá un poco más, fíjate, un poco más que el villano de Salinas, porque para acabarla de amolar, y ya con esto cierro la explicación inicial, Jesús, en el 98 todo esto que platicamos se le hizo frente con el FOBAPROA, ¿no? Se le hizo frente con un fondo que tenía como objetivo, ya platicábamos, mantener la estabilidad de liquidez de los bancos, etcétera, pero en el 98 esto ya no daba para más, y entonces lo que se decidió fue volver deuda pública
las deudas a las que se les hacía frente con el FOBAPROA, con un fideicomiso que digamos que tenía recursos destinados exclusivamente a esto, pero en el 98 Cedillo decide volverlo deuda pública. Es decir, que no solamente pague el fideicomiso, sino que se pague con la capacidad de endeudamiento y de cobertura de obligaciones de todo el Estado mexicano. Y ahí es donde se da no solamente la crisis del 94, Jesús, sino una crisis financiera brutal que nos tiene endeudados a generaciones completas. Se calcula que más o menos esto afectó como a 3 generaciones de mexicanos y mexicanas. La deuda ascendió a 552 millones de dólares, de millones de pesos, y nos obliga a estar pagando hoy nada más, a veces para pagar intereses, 50,000 millones de pesos anuales. Y ahí el argumento es muy bien sencillo, lo vamos a pagar durante, se calcula, 70 años más o menos. Ya han transcurrido algunos años, pero siguen otros pendientes, y ahí hay un costo de oportunidad enorme. Ese es dinero que se va a pagar una deuda muy mal administrada, muy mal gestionada, que no teníamos por qué asumir como nación. Y de hecho la gran crítica es esa: ¿por qué no se renacionalizó la banca para poder hacerle frente a esa crisis económica? Quizá hubiera sido lo mejor. Em, y bueno, es dinero que no se invierte en muchas otras cosas, Jesús. No se invierte en el Tren Maya que ahora quiere auditar el señor. No se invierte en los programas sociales que hoy son derecho constitucional. No se invierte en las cosas que hubieran podido ayudar a que este pueblo no tuviera la crisis que tiene y que tuvo, y que nos da un sentido identitario a estas 3 generaciones que nos asumimos hijos de las crisis por las gestiones financieras de estos señores. Ese es el contexto. Ese es el desempeño económico y financiero de quien hoy pretende ostentarse como una autoridad en la materia, y que realmente, independientemente de quién haya tenido más culpa, se vuelve irrisorio. No tienen la menor autoridad moral para venir y decir que, qué se debe hacer y qué no en materia monetaria, financiera y económica. Oye, entrando al tema también político, el tema de Cedillo, durante mucho tiempo tú recordarás, que Mercurio, que la televisora de, bueno, las dos realmente, tanto Azteca como Televisa, crearon esta imagen de Cedillo como el paladín de la democracia, como el hombre que había creado instituciones autónomas, aun y cuando algunas venían también del propio Salinas, pero que las había consolidado y que había dado pie a que México se traspasara, que México llegara a la democracia, que hubiera un cambio de poder. Cedillo planeó esto de la mano del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. ¿Cómo entendemos a ese México que durante años eh, lanzó el discurso de que estaba bien de que al rico le fuera excelente, aunque el pobre le fuera mal, porque el rico pues era el que te iba a dar, ¿no? En pocas palabras, en cuanto le fuera bien. ¿Qué peso ves tú en Cedillo en todo este tipo de situaciones que hasta hoy se sigue discutiendo tanto en nuestro país, oye? Mira, yo creo que hay varios artífices, lo sabemos bien. El viraje ideológico al neoliberalismo empieza con Miguel de la Madrid. Salinas es el gran artífice, en mi opinión, de las instituciones neoliberales en materia de inversión y política pública. Y en mi muy humilde opinión, Cedillo viene a consolidar el neoliberalismo por el error de diciembre, sino también por lo que tú mencionas, por su colaboración con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Las decisiones que tomó para salir de la crisis fueron decisiones abiertamente neoliberales. Porque, digamos, lo mencionábamos hace ratito, en lugar de hacerle frente a la crisis con una posible renacionalización de la banca que nos permitiera mover los posibles recursos de deuda y demás de manera soberana, se decide por la nacionalización solo de la deuda y mecanismos que hoy seguimos pagando. Entonces, para mí, Cedillo es el gran artífice de la consolidación financiera del modelo neoliberal que hoy seguimos pagando, y que para nada ha significado un modelo ni siquiera entre sus propios compañeros y compañeras de ideología. Tan es así que salinistas y cedillistas siguen hoy peleándose con respecto a quién hizo bien y quién hizo mal bajo el supuesto mismo modelo. Entonces, eh, en términos financieros y económicos, pues la verdad es que Cedillo está completamente desacreditado. Cierto, no sé si recuerdas, pero en esos años también andaba buscando, me parece que la presidencia del Banco Mundial después de la crisis, pues obviamente nadie pensaba en que él pudiera ocupar ese cargo, ¿no? En términos políticos, Cedillo es el gran artífice de la falsa transición democrática. Em, Sobre todo el PAN
ha cacareado mucho que fue Fox el que impulsó la gran transición gracias a lo que permitió Salinas. Pero en el fondo esa fue una gran simulación, Jesús. Lo que realmente orquestó Salinas, Cedillo, es no la transición a la democracia del país, sino la fundación del PRIAN, eh, que años después sería revelada con toda claridad. Tuvo ya algunos actos previos con Salinas de Gortari, ¿no? Toda esta alianza del jefe Diego que permitió no solamente el reconocimiento de Salinas, sino además también la operación legislativa, ¿no? La aprobación de las iniciativas de Salinas que terminó, digamos, por implementar todo el modelo neoliberal. Pero con Cedillo se da una parte importante de la consolidación de esta gran simulación en la medida en que se dan cuenta de que ya no es sostenible la marca PRI. ¿No? Después de todo lo que pasó, después del error de diciembre, después del desplome de la imagen pública de México y del sueño, ¿no? Se nos decía que estábamos a nada de ser un país de primer mundo, etcétera. Ya no era sostenible en elecciones la imagen del PRI. Y lo que hacen entonces es incurrir en una gran simulación en la que pretenden cederle el poder a otro partido, garantizando en todo momento que quienes formaran parte de ambos partidos fueran en el fondo afines en términos ideológicos, políticos y hasta corporativos y políticos. Entonces digamos que el PRI pierde el poder, pero el grupo en el poder no se va. Son los mismos neoliberales eh, que le dieron continuidad al proyecto con Fox y luego con Calderón y luego con Peña, que solo cambiaron de siglas para engañar al pueblo, evitar la pérdida de poder político y, digamos, cometer una especie de fraude, si me pregunto, político que hubieran tenido que asumir por el desastre del sexenio de Cedillo y de Salinas de Gortari, que ya mencionamos en el FOBAPRO como un ejemplo. Al final ya no lo tuvieron que capitalizar, no le tuvieron que hacer frente, porque presentaron una alternativa ficticia, PAN, Fox, etcétera, a la que el pueblo le entregó su confianza para tratar de sancionarlos y resultaron ser los mismos de siempre. Entonces, a mí lo que me parece que realmente operó fue un fraude político, Jesús. Simularon una transición democrática para que quedaran los mismos de siempre ideológicamente hablando, que básicamente eran el ala neoliberal del PRI y del PAN, lo que hoy abierta y francamente conocemos como PRIAN, para no soltar el poder, evitar el costo político de sus malas decisiones y de hecho, en el fondo, evitar una auténtica transición democrática, evitar la llegada de un gobierno que verdaderamente velara por los intereses del país y no por los intereses neoliberales que se estaban consolidando en ese momento en nuestra historia, y así evitar una auténtica transición democrática. Entonces, por eso es que es importante para mí hablar siempre de la falsa transición. Cedillo es uno de los padres fundadores del PRIAN, de la gran simulación con el que evitaron el pago del costo político por las malas decisiones y por la neoliberalización del país. No es ningún demócrata. Mi querido Mercurio Cadena, yo siempre te voy a agradecer estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido. No, hombre, muchas gracias, Jesús. Gracias por esas palabras y espero ser de utilidad para ti y para tu auditorio en muchas otras oportunidades. Muchas gracias.